Buenas tardes a todos de vuelta. Bueno, tengo el honor en esta oportunidad de presentarles a Pablo Groisman, nuestro próximo presentador. Él es doctor en matemáticas, investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigación en Matemáticas, profesor asociado y director de la licenciatura en Ciencia de Datos en la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales de la UBA. Se especializa en probabilidad y procesos estocásticos. Está muy interesado en el uso de estas herramientas para entender y desarrollar algoritmos de aprendizaje automático. Y hoy nos va a presentar su charla en Matemática para aprender de los datos, Matemática para entender lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Es un súper placer estar acá. Siempre me encanta venir a Santa Fe. Hay un montón de amigos, amigas. Ahí está Pamela, veo que no la había visto. Bueno, el primer disclaimer, no soy experto en inteligencia artificial, soy matemático, así que no me peguen, soy matemático. Así que me da un poco de vergüencita a venir acá a un evento así con tantos expertos en inteligencia artificial a hablar de eso, pero bueno, ya perdí la vergüenza hace rato, así que lo voy a hacer. Pero bueno, nada, siéntanse libres, sobre todo, digamos, los expertos, si tienen ganas de interrumpir, de criticar, de lo que sea, pueden hacerlo. Y los que no sepan que lo estoy diciendo desde un lugar de eso, de que yo no soy experto en el tema, pero bueno, tengo una visión desde la matemática. Al respecto. Segunda cuestión, la idea es que lleguemos, que volemos juntos hasta el final de la charla, o por lo menos tanto como se pueda, así que porfa interrumpan, pregunten, no me molesta que me interrumpan todo lo que quieran. Acá tengo instrucciones de que si ustedes preguntan, yo tengo que repetir la pregunta para que se escuche, así que háganme acordar de eso también. Bueno, basta de cháchara. Vamos a empezar. Entonces, un poco el título de la charla es ese: matemática para aprender de los datos, matemática para aprender, para entender lo que hacemos, sin ánimo de venir así con pedantería desde la matemática, pero sí un poco con el espíritu. La verdad que tuvieron buenísimas todas las charlas de la mañana porque tienen bastante que ver con lo que vamos a hablar, en particular el panel de recién, que una de las cosas que nos está pasando, que digamos, estamos en un momento de inteligencia artificial que tenemos unos resultados espectaculares, pero en muchas situaciones no entendemos del todo lo que estamos haciendo, y me parece que es parte de la cuestión, ¿no? Esa de si estamos entendiendo o no lo que hacemos. Hay gente que está discutiendo esto de si en algún momento las computadoras o los algoritmos van a tomar el control, si pueden tomar el control, no lo pueden tomar el control. Y a mí me gusta poner el ejemplo de que, bueno, si yo voy con el auto, lo pongo a 200 kilómetros por hora y le doy, y que sea lo que Dios quiera, no es que el auto tomó el control, ¿no? O sea, soy yo el que lo estoy perdiendo, que no es lo mismo. Entonces, bueno, me parece que a veces estamos un poco así en la fase esa, como en las películas de los científicos malvados, que en su ambición por controlar el mundo se olvidan de seguir las reglas de higiene y seguridad, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, digamos, la parte de entender lo que estamos haciendo es una cuestión súper importante. No es que hoy vamos a entender todo lo que estamos haciendo, pero bueno, la idea es contar un poquito de matemática que está detrás de estas cuestiones. Entonces tengo un título alternativo para la charla, que es un poco de matemática en el océano de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, estos son varios ejemplos que seguramente muchos ya conocen, muchos casos de recontra éxito de la inteligencia artificial. Tal vez el último es ChatGPT, pero tenemos uno, bueno, toda la parte de reconocimiento facial, autos que manejan solos, Deep Blue ganándole a Garry Kasparov. Allá también tenemos cuando un algoritmo de inteligencia artificial ganó al Go. Este es más reciente, es de agosto, es de fines de agosto de este año, que también un algoritmo de inteligencia artificial logró ganarle a los campeones de carreras de drones, que tiene sus particularidades. Bueno, ya todos sabemos que hay unos casos de éxito muy rimbombantes a nivel global, pero también hay muchos éxitos individuales, en cuestiones chiquititas, en cosas particulares que pasan todos los días, que por ahí no son tan famosos, pero hay muchísimos casos de éxito. Entonces yo como matemático, los matemáticos tenemos ventajas y desventajas, como ustedes sabrán. Una de las cosas que no sé si entra en la parte de ventaja o desventaja, es que somos bastante cuadraditos.
y necesitamos definición. Entonces yo si voy a dar una charla sobre inteligencia artificial, lo primero que necesito es una definición, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces hay una que aparece bastante, que es de la década del 50, de este señor que es Alan Turing, que creo que no necesita presentación, que él decía: existirá inteligencia artificial cuando no seamos capaces de distinguir entre un ser humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas. ¿Qué opinan? Es una definición. Bueno, ha pasado mucho agua bajo el puente. Yo me permito ponerle algunos signitos de interrogación si deberíamos seguir con esta definición por mucho tiempo más. Entre otras cosas porque me parece que, o sea, ciertamente esta definición como que fue el driver, ¿no? Como que estuvo conduciendo buena parte de la investigación, a tal punto de que muchos algoritmos de inteligencia artificial tratan de hacer esto, ¿no? Tratan de que no nos demos cuenta que son un algoritmo de inteligencia artificial, lo cual implica un engaño, ¿no? O sea, venimos del panel de ética, entonces hay un engaño ahí detrás la idea no era engañarnos todo el tiempo, ¿no? Era, bueno, el test de Turing lo hacemos y eso sería, pero ¿el objetivo será ese? ¿Será conseguir computadoras que no podamos distinguirlas de humanos? Bueno, pasó mucho agua bajo el puente, como les decía, y ahora tenemos otros referentes también, como Yoshua Bengio, que fue nombrado también en el panel anterior. Yoshua Bengio tiene esta definición, que es un poco distinta, que dice: la inteligencia artificial es acerca de hacer computadoras que puedan ayudarnos, que puedan hacer cosas que los humanos pueden hacer, pero nuestras computadoras actuales no. A mí me gusta. Está muy bien. No hay engaños de por medio, no hay que engañar a nadie. Se trata de computadoras que nos ayuden a nosotros. Me parece que ese es un driver bastante más interesante. Otro de los padres de todas estas cuestiones, Geoffrey Hinton, es un poquito más larga esta, así que voy a leer acá. Dice: la inteligencia artificial moderna se basa en ideas sobre cómo funciona el cerebro. Tenés una gran red de células cerebrales, entra una entrada y suceden cosas y luego obtenés una salida. Y la salida que obtenés depende de la fuerza de la conexión entre las células cerebrales. Si cambian esas intensidades de conexión, cambiará la salida que se obtendrá para cada entrada. La forma en que funciona la inteligencia artificial ahora es que en lugar de programar la computadora, le mostrás muchos ejemplos, cambia la intensidad de la conexión y aprende a producir las respuestas correctas sin que vos siquiera programes. Interesante también. Esto tiene mucho que ver con esto de que, digamos, que el aprendizaje profundo como que copó la gran parte de la investigación en inteligencia artificial, que como decía Pilín, la doctora Pilín en el panel anterior, en sus inicios no era solo eso, ¿no? Era inteligencia artificial, incluía digamos, cosas basadas en reglas, etcétera. Bueno, fueron apareciendo distintas herramientas. Hoy por hoy, aprendizaje profundo copa casi todo el espacio, entonces esta definición parece ser adecuada, aunque se refiere solamente a ese tipo de algoritmos. Ahora, si vamos a tomar a este tipo de algoritmos como definición de inteligencia artificial, o como que este es el metido de la inteligencia artificial, yo ahora voy a disentir con Pilini. Yo digo que la inteligencia artificial, si es que va a ser esto, empezó bastante antes de la década del 50, y podríamos decir que empezó más o menos por acá, con este señor, que es bastante conocido. No sé si podemos decir que fue el primer data scientist. Yo creo que hubo otros incluso antes. Pero este señor ya hacía ciencia de datos. Bueno, este señor, entre otras cosas, es uno de los a los que se le atribuye la invención de los mínimos cuadrados, que es simplemente hacer esto, ¿no? O sea, que es decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más de lo que tenía Gauss. Gauss inventó los cuadrados mínimos con 4 datos. Acá tenemos 11 datos. Entonces, esto es la cantidad de horas que uno usa invierte, podríamos decir, para hacer un ensayo, y la nota que obtiene. Y parece ser que hay una relación. Entonces uno dice, bueno, uno puede postular que lo que tiene acá puede poner un modelo, justamente, que es decir, hay una función lineal que me da, como función de esta variable, me da el grado, ¿no? Más un error. Y entonces uno puede tratar de decir, bueno, busquemos cuál es esa recta. Y esto la verdad que no está tan distinto de lo que hacen los algoritmos de aprendizaje profundo hoy. Hay algunas cuestiones en el medio, pero digamos, no es tan distinto, en el sentido de que hay una función de pérdida y que hay una función, ¿no? Y uno lo que busca es encontrar los parámetros que mejor ajustan a eso.
Ahora vamos a charlar un poco de ventajas y desventajas de cada situación. Pero acá quiero que revisemos, que guardemos tres cantidades importantes. Acá uno dice que uno tiene dimensión 1 porque está guardando una sola variable, quiere predecir la nota basado solo en la cantidad de horas que utilizó para el ensayo. Uno podría utilizar más variables, en lo cual uno diría que la dimensión es 2, 3, 4 si uno usa más variables. Dos parámetros tenemos porque para ajustar una recta necesitamos dos parámetros. ¿Están de acuerdo? ¿Todo el mundo está de acuerdo que con dos parámetros ajustamos una recta? Y 11 datos. ¿Está bien? Entonces tenemos tres cuestiones importantes: dimensión, la dimensión del problema, la cantidad de parámetros y la cantidad de datos. Entonces, si uno tiene esta situación que está acá no importa cuál es la variable, pero tenemos acá, digamos, una variable x y una variable de respuesta que se llama t acá. Qué mal nombre, podría llamarse i mejor. Y uno dice, hey, che, pero esto no se ajusta bien con una recta. Por ahí podemos agarrar y buscar mejor, en vez de buscar rectas, buscamos polinomios, por ejemplo, de grado a lo sumo 6. Entonces, si buscamos ajustar con polinomios de grado a lo sumo 6, bueno, de vuelta tenemos dimensión 1, pero tenemos 7 parámetros ahora, que son lo que necesitamos para ajustar un polinomio, y tenemos 100 datos. Muy bien, también podemos ir a esta situación. Acá es parecido al primer ejemplo, pero ahora tenemos dos variables, que es digamos, los años. Todo esto está sacado son imágenes robadas de internet. Es importante hacer el disclaimer. Los años de educación y la seniority, y uno puede usar eso para predecir el ingreso, y parecería ser que uno puede ajustar con una función lineal, que en este caso es un plano. Entonces acá decimos que tenemos dimensión 2, tenemos dos dimensiones porque son dos variables, 3 parámetros, que es lo que necesitamos para ajustar un plano, y hay 30 datos. Y tenemos las famosas redes neuronales, que son la gran estrella del momento, y ya fueron la estrella acá. Me parece que me detengo en cómo funciona una red neuronal, creo que más o menos sabemos todo cómo funciona una red neuronal. Bueno, la cuestión es que uno tiene una entrada, en este caso tenemos 3 variables de entrada, una de salida, o sea que digamos, la observación que quiero hacer es que estamos en la misma situación que antes eran funciones lineales o polinomios, ahora son funciones que tienen determinada estructura que viene dada por la arquitectura de la red. ¿Está bien? Pero digamos, no es muy distinto a antes. O sea, yo estoy diciendo en qué familia de funciones estoy trabajando. ¿Y en qué familia de funciones? Son las funciones que se describen con este dibujito que está acá. Este dibujito quiere decir, entran tus 3 variables, a cada una de estas variables que estás acá. Esta flechita quiere decir que multiplicada por un número, sumale algo, aplicale la función de activación y vas a obtener un numerito acá. Y cada flechita significa eso. Y entonces vamos a obtener 4 numeritos acá. Con estos 4 numeritos, con todas estas flechitas vamos a obtener 4 numeritos acá. Y con todo eso un numerito acá. Y si uno se la cuenta, teniendo en cuenta que les dije cada flechita es multiplicar por un número y sumar un número, bueno, hace todas las cuentas y entonces lo que tiene acá es, si no hice mal las cuentas, en una red neuronal chiquitita, así como esta, que es muy, muy, muy chiquitita, uno tiene 41 parámetros. ¿Está bien? Dimensión 3, 41 parámetros, y bueno, uno puede meterle la cantidad de datos que quieran para tratar de aprender a cuál es la función que mejor ajusta los datos, dada una función de pérdida. O sea, exactamente lo mismo que de Gauss, o sea, la esencia es la misma, lo único que cambiamos la familia de funciones en las cuales estoy buscando ajustar a mis datos, y bueno, uno puede por ahí también elegir distintas funciones de pérdida, pero no hay mucha diferencia con eso. Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, pero si esto es lo mismo que lo de Gauss, ¿por qué estamos viendo esta revolución recién ahora, no? O sea, ¿por qué estamos viendo los resultados que estamos viendo ahora y no los vimos con Gauss? Y entonces esto, yo no les voy a decir exactamente qué es esto porque no lo sé, pero acá tienen la referencia si quieren ver los detalles. Pero esencialmente esto es para ChatGPT. O sea, ChatGPT, digamos, es mucho más complejo que la red neuronal, ¿no? Pero hay un montón de cosas en el medio. Pero esto lo que dice es, accuracy es que también hace una tarea, como puede ser pedirle que traduzca un texto o pedirle que complete, como en la frase de Pablo, la de barrilete cósmico, uno le pide una tarea y uno dice que también hace esa tarea. Entonces 100 es que la hace muy bien, 0 es que la hace muy mal, por acá 90% más o menos la performance del humano, y esto es
usando diferentes cantidades de parámetros que también le iba. Entonces, con 0,1, estos son billones de los del norte, o sea, 1000 millones, o sea que esto sería 100 millones, con 100 millones de parámetros le iba bastante mal, ese algoritmo que describió Pablo hoy en su charla le iba bastante mal, con 400 millones le iba mal, con 800 millones, bueno, empezamos a charlar. Bueno, así hasta que uno llega a la performance, esto es de ChatGPT 3 si no me equivoco, 175.000 millones de parámetros, empezamos a tener performance interesante. Entonces, no hay digamos, esta cosa que decía Pablo de las 3 líneas de pseudocódigo para describir lo que hace, no hay una revolución desde el punto de vista del algoritmo, lo que hay acá es la capacidad de procesar 175.000 millones de parámetros y una cantidad equivalente de datos. O sea, esa es más o menos la cantidad de datos también con la que es entrenado, y del orden de 500.000 millones. Entonces, ¿todo esto para qué? ¿A qué viene todo esto? A que estamos trabajando con espacios de dimensión muy, muy, muy grande. Entonces, yo creo que vale la pena detenerse un cachito a pensar cómo son los espacios de dimensión muy, muy grande. Y una cosa que me gusta hacer a mí y a mucha otra gente es interpretarlos desde el punto de vista geométrico. Entonces, ustedes saben muy bien, bueno, yo digo, ahora viene una transparencia a continuación. Cuando uno tiene datos, los datos en realidad son numeritos, ¿no? O sea, cada dato es, digamos, como los que teníamos al principio, ¿no? Puede ser un numerito, puede ser 2 numeritos, con lo cual uno piensa en un punto en dimensión 2. Si tiene 3 variables, cada dato es un punto en dimensión 3, etcétera. Entonces, si uno piensa a los datos como puntos en algún espacio, bueno, puede empezar a hablar de geometría. Entonces puede tratar de entender a los datos desde el punto de vista geométrico. Y bueno, eso se lo debemos a este señor, René Descartes, que inventó esta cosa que está acá, que ahora le llamamos los ejes cartesianos. René, yo siempre me pregunté, siempre en la época en que no existía Wikipedia y Google, yo me preguntaba por qué le decíamos ejes cartesianos si se llamaba René Descartes. Y hasta que me enteré que su nombre en latín era Renatus Cartesius. Entonces le decimos ejes cartesianos debido a su nombre en latín. Menos mal, ¿no? Porque si fuesen ejes descartesianos sería como ejes para descartar. En fin, estos son ejes reciclables. Entonces, una cosa que ya esto lo sabemos desde la secundaria, que podemos identificar un par de números con un punto en el plano. Es una cosa que hacemos muy automático, casi que ni lo distinguimos, ¿no? Lo tenemos muy incorporado, pero eso no fue siempre así, ¿no? Se lo debemos a este señor y no es hace tanto tiempo que tenemos esto. Entonces uno puede hacer eso en dimensión 1, si tiene un numerito lo identifica con un punto en la recta, 2 numeritos los podemos identificar con un punto en un plano y por lo tanto podemos identificar un conjunto de puntos en el plano con conjuntos de pares de puntos. Podemos hacer lo mismo en dimensión 3, entonces por ejemplo esos que están ahí, esta es la esfera de dimensión 3, que son los puntos X y Z que están a distancia 1, por ejemplo, del origen. Y con eso la ventaja que uno puede pasar, ¿no? O sea, dimensión 3 bien, dimensión 4, 5 y 6, espacios físicos es difícil de imaginarse, pero como NU+, uno dice muy bien, en vez de acá tenías 1, acá tenés 2, 3, 4, 5, 6, y eso es lo que tenemos cuando tenemos datos, ¿no? Tenemos NU+, muy, muy, muy grandes, pero ya no tenemos más para dibujar. Y uno dice, bueno, qué sé yo no sé qué les pasa a ustedes, pero uno dice, bueno, dimensión 4, 5, 6, uno trata de imaginárselo como si fuese dimensión 3, que es lo que tiene a mano. Y ahora vamos a ver que por ahí no es tan buena idea eso. Entonces, ¿cuál es el enfoque que vamos a tener para esta charla? Vamos a pensar cuando uno tiene, yo digo que los problemas con datos casi siempre uno los puede poner de esta manera. Los invito a pensar si su problema preferido con datos cae en este setting o no. Digo que uno puede pensar que uno tiene una superficie en RD, o sea, RD es D grande porque D es grande y la superficie tiene dimensión D chiquita. Entonces, y típicamente D chiquita es mucho más chico que D grande, pero podrían ser iguales también, no necesariamente pasa esta situación. Y entonces uno tiene un montón de puntos. Bueno, tal vez esto de independientes es una palabra clave y densidad común F.
es una palabra clave en el sentido de las discusiones que tuvimos hoy, ¿no? O sea, muchos de los problemas que, digamos, en general, para hacer matemáticas siempre suponemos que tenemos n puntos independientes con una distribución, y en general ahí podemos hacer teoremas y podemos entender, y es una hipótesis que en todo lo que estamos viendo, de alimentar datos así de la web o de alguna forma de recolectar, típicamente no se cumple esta hipótesis, y ese es un problema muy, muy, muy grande. Pero supónganse que tenemos, si quieren sáquenla por un ratito, la parte de que son independientes y con una densidad, pero de a ratos las vamos a tener, de a ratos no, pero bueno, tenemos un montón de puntitos en dimensión muy, muy, muy grande, y el objetivo, digo yo, es que nos encantaría saber si podemos aprender algo de la geometría de la superficie esta de donde vienen los puntos. Yo digo que si uno entiende la geometría de esa superficie, de la superficie de donde vienen esos puntos, está entendiendo los datos, aprendió, puede predecir, puede hacer lo que quiera. Y ahora voy a tratar de justificar esa afirmación. Entonces, bueno, esta es la situación, ¿no? Hay una superficie es una sábana, una densidad es una función definida sobre esa sábana, donde la densidad es grande, es muy probable encontrar puntos, donde la densidad es chica, es poco probable encontrar puntos. Y entonces, bueno, yo me lo imagino así, ¿no? Que tenemos la sabanita, como les decía, ¿no? Uno tiene dimensión muy grande, pero después se imagina dimensión 3, que es lo que estoy cumpliendo con mis dichos. Y bueno, acá lo que están marcando son los subconjuntos de nivel, o sea, como que acá la densidad es muy grande, uno encuentra muchos puntos, acá es más chica, y la zona gris uno podría pensar que la densidad es 0, como que ahí es o muy chiquitita, que es poco probable encontrar puntos. Entonces uno a partir de esto que está acá, a partir de uno de estos puntos, me encantaría poder agarrar y decir esto, ¿no? Decir, esta es la situación. Bueno, las invito a pensar si sus problemas pueden ser puestos en este setting o no. Sacando la parte de densidad y superficie, en el sentido de que tengo un montón de puntos en dimensión muy grande y que si yo aprendo la geometría de esos puntos, aprendí un montón. Bueno, acá tiene un ejemplo muy famoso que es de ISOMAP. Este es el paper en que se introdujo a ISOMAP. Son un montón de fotos de puños que están están como girados y la mano abierta y cerrada. ¿Está bien? Pero son fotos. Entonces cada foto, no me acuerdo de la cantidad de píxeles de cada foto, pero supónganse que si fueran de 30 por 30 estaríamos en dimensión 900, ¿no? Si fuesen 30 por 30 píxeles estaríamos en cada foto es un punto en dimensión 900. Sin embargo, acá hay una proyección en dimensión 2 de esos puntitos, en donde uno puede ver que hay dos dimensiones muy marcadas, que una es justamente esto que está acá, es la rotación del puño. Fíjense que para acá están los que están, a ver si voy a tener que hacer esto con la zurda. Acá estamos más así, y a medida que vamos yendo para allá, el puño se va girando para allá. Y cuando uno va para acá, lo que pasa es que el puño se va abriendo, es qué tan abierta está la mano. Entonces, si bien uno tiene puntos, este es un buen ejemplo de lo que decía, ¿no? Uno tiene datos que son puntos en un espacio de dimensión 900, pero en realidad no viven en dimensión 900, viven en una superficie de dimensión 2, solo que no sabemos quién es esa superficie. Acá, bueno, sabemos que son las fotitos, qué sé yo, pero entonces lo que uno quiere es entender quién es esa geometría. Me encantaría decir, es una superficie de dimensión 2, tiene un agujero, tiene dos agujeros, no tiene agujeros, cosas de ese tipo. Bueno, otro ejemplo súper importante es el caso de la base de datos de MNIST, que son dígitos escritos a mano, que también son imágenes, así que de vuelta, estas son de 28 por 28, viven en un espacio de dimensión 784, sin embargo, no ocupan todo el espacio, porque hay un montón de negro, por ejemplo. Cada ecuación me reduce la dimensión en 1, ¿no? Todas estas zonas en negro reduce un montón la dimensión. Entonces uno se puede imaginar que vive en un espacio de dimensión mucho, mucho, muy chica. Bueno, con ChatGPT uno puede pensar también que está en un espacio de dimensión muy grande. Uno podría, sin entrar en los detalles de cómo funciona ChatGPT, etcétera, de alguna forma ChatGPT quiere decirnos para cada pregunta o para cada prompt quiere darnos una respuesta. O sea que hay una función que es en el espacio de todas las posibles textos que puede poner uno en el prompt y uno querría dar salidas. Entonces uno puede imaginarse ese espacio, el espacio de todas las posibles preguntas o el espacio de todos los posibles prompts que le pueden dar. Y ese espacio también, no somos los primeros que nos imaginamos ese espacio, mucha gente se había imaginado ese espacio, entre otros, este señor que está acá, que seguramente lo conocen, que escribió un texto hermoso que también seguramente conocen, y si no se los recomiendo, que se llama La Biblioteca de Babel. Paso a leerles un extracto de la Biblioteca de Babel. Dice, de esas premisas, está hablando de la Biblioteca de Babel, dice, de esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total.
y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, número aunque vastísimo, no infinito. Eso lo podemos discutir si quieren. O sea, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas. Todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos. O sea, Borges se imaginaba el espacio donde estaban todos los posibles textos. Y bueno, la pregunta es, ¿podemos entender la geometría de ese espacio o no? Aparte de imaginarnos que el tamaño fácil de decir, bueno, si yo tengo 26 posibilidades para cada texto, podemos hacer cuentas de decir, bueno, textos que tengan 100 caracteres, ¿cuántos de ellos hay? ¿Cuántos ocupan? Pero los textos de verdad que vemos, ¿qué geometría tienen? Bueno, ChatGPT parecería ser que está descubriendo esa geometría de alguna forma, ¿no? O sea, encontró cuál es esa geometría, ese espacio tan difícil de describir. Fíjense que Borges también estaba preocupado por eso, porque decía, a la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Uno lee esto y dice, Borges estaría chocho de vivir ahora, ¿no? A veces a mí me da pena que se lo esté perdiendo. Bueno, pero entonces Borges, ante tanta angustia y tanta desesperación, produjo esta frase que dijo, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y así fue que apareció este señor. Que dijo, lo que está cerca, este señor vino y dijo lo siguiente, dijo, lo que está cerca lo dejamos cerca. Queremos entender, si uno quiere entender un espacio así tan gigante y tan difícil de comprender, uno lo que puede tomar la siguiente filosofía, que es decir, lo que está cerca lo dejamos cerca, lo que está lejos lo dejamos lejos. A continuación inmediata de esa pregunta viene la pregunta de qué es cerca y qué es lejos, ¿no? O sea, si uno quiere tomar, que es lo que hacen la mayoría de los algoritmos, incluso aprendizaje profundo, no profundo, otras técnicas de aprendizaje automático, está en todos lados está presente esta idea de decir, bueno, si yo conozco cosas y después viene una cosa nueva, me fijo qué pasa con las cosas que están cerca y voy a dar una respuesta parecida a eso. Entonces la filosofía esa de lo que está cerca lo dejamos cerca, lo que está lejos lo dejamos lejos, apareció un montón en la charla de Pablo y aparece todo el tiempo en estas cuestiones. Entonces la pregunta del millón es qué es cerca y qué es lejos, ¿no? O sea, si yo no conozco la geometría de mis datos, ¿cómo hago para definir qué es cerca y qué es lejos? Entonces, tal vez este fue el primer data scientist de la historia, un poco antes que Gauss. Bueno, conocemos nosotros la distancia euclídea. La distancia euclídea nos deja medir en cualquier dimensión, ¿no? O sea, decíamos, Euclides trabajaba en dimensión 2, pobre hombre, tenía poca imaginación, pero en cualquier dimensión podemos definir la distancia euclídea que nos regaló, haciendo esa cuentita, ¿no? Distancia entre dos puntos, hacemos esa cuenta. Y listo, tenemos que es cerca y que es lejos en cualquier dimensión. Bueno, pero les tengo malas noticias. En dimensión grande las cosas no son lo que parecen. Entonces tenemos varias bendiciones, maldiciones, por ahí varios de ustedes las conocen. ¿Cómo vengo con el tiempo? Vengo pésimo, pero me faltan como... Voy por la cuarta... Me faltan 3 veces lo que me quedan 15 minutos. Bueno, este es el momento en que empiezo a acelerar. Bueno, entonces, ¿qué pasa en dimensión alta? Primera cuestión, la maldición de la dimensión. ¿Todo el mundo conoce la maldición de la dimensión? ¿Cuál de todas? Hay muchas. Bueno, esta por ahí es la más conocida, que es que en dimensión grande está todo el espacio vacío, ¿no? Si yo tengo, creo que son 20 datos acá. Si yo tengo 20 datos en dimensión 1 y quiero dividir, por ejemplo, están entre 0 y 20, divido en 4 regiones, o sea que los tengo en intervalos de cada 5 y tengo un montón de puntitos en cada región. Si hago lo mismo en dimensión 2, paso a tener 16 regiones y ya hay algunas que están vacías y otras con pocos puntos. En dimensión 3 tengo 64 regiones y ya la mayoría está vacía, el espacio está todo vacío. Entonces, primer problema, en dimensión grande el espacio está todo vacío. Por eso es súper importante, si mis datos no están ocupando todo el espacio, sino que solo una región chiquitita del espacio, conocer esa región y trabajar en ese lugar. Otro problema de la maldición, estas acá son unas fórmulas que no hace falta que le den bola. Si conocen la función gamma, joya, si no, no pasa nada. Por ahí conocen la fórmula para el volumen de la bola. Bola significa todos los puntos que en dimensión D, todos los puntos que están centrados en cierto lugar y todos a distancia R. Es el círculo en cualquier dimensión. Bueno, hay una formulita para el volumen de la bola, que es esto que está acá. Aparece la función gamma, no ayuda mucho.
Pero uno puede ver que la función gamma se parece al factorial y que el factorial se parece por la fórmula de Stirling a esta cosa que está acá. Bueno, cuestión, metiendo todas las cuentas, el volumen de la bola en dimensión D se comporta como esta cantidad que está acá, que si uno piensa que D se va a ir a infinito, ve una cosa, enseguida ve que acá D está dividiendo, así que esto se va a 0, pero acá esto es mucho más drástico, que es constante dividido D a la D. Esto se va a 0 rapidísimo. Y si hacen un dibujito, van a ver que pasa esto. Esto es el volumen de la bola en dimensión D. En dimensión 1 es 2, como es la bola de radio 1, ¿no? Entonces en dimensión 1 es 2, como ustedes saben, en dimensión 2 es pi, en dimensión 3 es 4 tercios pi, después sigue subiendo un poquito y después hace y enseguida se hace 0. O sea, la bola de radio 1 en dimensión D, volumen, acuérdense que el volumen es, digamos, cuanto más, digamos, el volumen es más o menos me da la idea de la cantidad de datos que yo voy a encontrar, ¿no? O sea, si yo sorteo un montón de puntos en una región, los puntos que voy a encontrar en determinadas regiones del espacio va a tener que ver con si hay una densidad con la densidad, pero si están repartidos uniformemente, la cantidad de puntos que voy a encontrar en una región va a tener que ver con su volumen. Entonces, si el volumen de la bola se va a 0, es un problema, porque quiere decir que no va a haber puntos ahí. Bueno, no solo eso, si agarramos y hacemos el volumen de la bola de radio, esto es BD es la bola de radio 1 y esto es la bola de radio 1 menos epsilon. O sea, agarro un número epsilon muy chiquitito y miro el cociente entre la bola de radio 1 menos epsilon y la bola de radio 1. Eso lo que me dice es, si yo sorteo puntos en la bola de radio 1, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esté en una bola de radio un poquitito más chico? Porque la probabilidad de encontrar un punto es proporcional al volumen, ¿está bien? Entonces, si yo sorteo en este punto, es, bueno, el volumen de esto dividido el volumen de esto. Entonces, esta cuenta que está acá me está diciendo, si yo elijo un punto al azar, o 2, o 3, o 4, en una bola de radio 1, en dimensión D, ¿cuál es la probabilidad de que estén un poquitito para adentro? Un poquitito, epsilon. Bueno, uno dice, espera, está bien, el volumen es como el radio a la dimensión, o sea que esto va a ser como el volumen de la bola de radio 1, pero por 1 menos epsilon a la D. ¿Están de acuerdo con esto? Este es el radio. Ah, pero volumen se va con el volumen, queda 1 menos epsilon a la D. Cuando la dimensión tiende a 0, cuando la dimensión tiende a infinito, tiende a 0. ¿Ok? ¿Qué dice eso? Bueno, esto que dice acá, que en dimensión grande, esto hay una frase muy linda que uno dice, si en dimensión grande pelás una naranja, en dimensión alta te quedas sin naranja. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el volumen de la naranja está en la cáscara. ¿Está bien? Eso quiere decir que si yo estoy en dimensión muy, muy grande y sorteo 1000 puntos al azar, con distribución uniforme, van a estar todos en el borde. ¿Está bien? Todos están en el borde. Tengan presente cuando hablamos de la distancia euclídea, ¿no? Si yo les pregunto ahora qué puntos están cerca o qué puntos están lejos del origen, por ejemplo, están todos a la misma distancia. Todos los puntos están a la misma distancia. ¿Está bien? Así que cerca o lejos empieza a ser un problema. Muy bien, y hay un tema mucho más lindo también, que dice que no solo que están en la cáscara, sino que en realidad están en el ecuador. ¿Está bien? Ustedes agarran una pelota en RD, agarran un ecuador, por ejemplo los que tienen coordenada, la primera coordenada cerca de 0, también muy chiquitita, y uno puede probar, da un poquitito más de trabajo, si tuviese 20 minutos más lo haría, pero como no los tengo, lo voy a saltear. Uno puede probar que si uno fija una coordenada, por ejemplo, la probabilidad de que esa coordenada sea más grande que un t cualquiera, la puede acotar por esta cantidad. ¿Está bien? O sea que cuando acá la dimensión es n, perdón. Cuando la dimensión se va a infinito, esto se va a 0. Lo cual ya genera una cosa bastante antiintuitiva, porque el ecuador es arbitrario, ¿no? O sea, ¿qué es el ecuador? Si yo tengo una pelota, ¿qué es el ecuador? Ustedes me dan cualquier ecuador. Yo digo, ustedes denme cualquier ecuador y todos los puntos están alrededor de ese ecuador. ¿Lo doy de vuelta? Yo le digo, en dimensión grande, agarro, sorteo 1000 puntos si quieren en una bola de radio 1. Si la dimensión es grande, todos los puntos están en la cáscara, no solo que están en la cáscara, sino que están en el ecuador. ¿En qué ecuador? En el que ustedes quieran. Denme un ecuador, están alrededor de ese ecuador. Muy bien. Eso es un fenómeno que se llama concentración de la medida. Otro fenómeno que aparece en dimensión grande es la relación entre el cubo y la bola. Fíjense que yo les dije o me creyeron, que el volumen de la bola se va a 0. ¿Qué pasa con el volumen del cubo? Si hacemos un cubo, ahora llamémosle cubo de radio 1, le voy a decir que radio 1 es que tenga
lado 1. Vamos a hacer un cubo de lado 1, para que sea más fácil. Si hacemos un cubo de lado 1, ¿cuál es el volumen de un cubo de lado 1 en dimensión 2, por ejemplo? Cubo de lado 1 en dimensión 2, 1, bien. En dimensión 3, dimensión 4, en cualquier dimensión es 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es esto? Espera. Si yo tengo un círculo, esto es dimensión 2. ¿Está bien? Tenemos el círculo de radio 1 es esto, el cubo del lado 1 centrado en el origen es esto que está acá, el cubo está dentro del círculo, ¿están todos de acuerdo? Y ya, bueno, en dimensión D es más o menos este dibujito, uno dice, en dimensión D está el cubo del lado 1 acá adentro, el círculo de ahí adentro, pero el cubo tiene volumen siempre 1 y el volumen de la bola se va a 0. ¿Qué está pasando? ¿Vamos de vuelta? Yo agarro un cubo del lado 1 y agarro el círculo de radio 1, está bien, ¿no? Como el lado 1 significa que esta distancia es 0,5, está contenido adentro. ¿Está bien? Pero cuando empiezo a aumentar la dimensión, el volumen del cubo es siempre 1 y el volumen de la bola tiende a 0. Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es en dimensión 4, es una proyección en dimensión 4. Fíjense que si uno quiere calcular esta diagonal, o sea, los vértices del cuadrado, ¿cómo calcula esta diagonal? Yo digo que tengo que hacer, bueno, esto es un medio, así que tengo un medio, Pitágoras hacemos, ¿no? Un medio al cuadrado más un medio al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Está bien? Bueno, eso da raíz de 2 sobre 2. Y si estamos en dimensión D, ¿qué tenemos? Un medio al cuadrado más 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 un medio al cuadrado. ¿Está bien? D veces. ¿Está bien? Entonces, al final, ¿qué tenemos? D sobre 4. ¿Está bien? Con la raíz cuadrada nos queda raíz de D sobre 2. Esto que está acá. O sea que los vértices del cubo, en dimensión D, están a distancia raíz de D sobre 2. O sea que se van el carajo. ¿Está bien? Bueno, y entonces tengo una parte del cubo que queda dentro de la bola, pero el volumen se va a 0 y esto se va para acá. Entonces, en dimensión grande, uno piensa un cubito, ¿no? Un cubito con distribución uniforme en un cubo. Uno dice, tengo un cubito con distribución uniforme, los puntos están en cualquier lugar del cubo. No, no están en cualquier lugar del cubo, están en los vértices. ¿Está bien? O sea, si ustedes sortean puntos con distribución uniforme en un cubo, pero el cubo está en dimensión grande, la parte que está intersecada con la bola, el volumen se va a 0, ya sabemos que acá no hay nada. Y en las puntas está todo el volumen. ¿Está bien? O sea, tenemos dos problemas. Los vértices se van a infinito, por un lado, y por otro lado, todo el volumen del cubo no está distribuido. O sea, uno piensa que está distribuido uniformemente, pero uniformemente significa que está concentrado en las puntas. Bueno, más sobre eso. Uno puede hacer la siguiente cuenta. Esto significa, para los que saben lo que son las normas P, joya, si no, piensen que P es 2 y esto es la distancia euclidia. Uno puede ver que se agarra, bueno, no sé por qué dice X y 2. Son X y Y, el 2 no es un subíndice, es X y Y, dos puntos independientes en un cubo. Uno mira cuál es el que tiene la norma más grande y cuál es el que tiene la norma más chica, hace el cociente y lo que pasa es que, bueno, cuando hace toda esta cuenta y tiende a esto. Eso quiere decir que, fíjense que raíz de D tiende a infinito, o sea que eso quiere decir que todo esto que está acá tiende a 0, o sea que estas dos cosas tienden a 1. O sea que si uno agarra el punto que está más lejos y el punto que está más cerca del origen, da lo mismo. Y si uno en vez de tomar 2 quiere tomar 1000 o quiere tomar 10.000, da lo mismo. Si uno elige 10.000 puntos al azar en un cubo, están todos a la misma distancia. Entonces nos pasamos de Borges a Cambalache. En dimensión grande esencialmente lo que pasa, si uno va a mirar distancia euclidia o cualquier norma P, todo es igual, nada es mejor. Bueno, da todo más o menos lo mismo. Cura, colchonero, rey de bastos, en fin. Bueno, y uno piensa, espera, ¿por qué pasa eso? ¿Qué loco que es eso? Y en realidad no es tan loco. O sea, uno lo puede comprender con una observación bastante simple, que es acordarse de la ley de los grandes números. La ley de los grandes números todo el mundo se acuerda, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una ley de los grandes números, pero lo que vamos a atender infinito es la dimensión. Si uno piensa en puntos uniformes en un cubo, uno lo puede pensar como que lo que está teniendo es cada coordenada, es una variable aleatoria, son todas independientes. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo un punto uniforme en el cubo es tener un montón de variables aleatorias independientes y calcular la distancia al origen es simplemente hacer esta cuenta, es sumar las x y al cuadrado. Bueno, acá es n, pero n es la dimensión acá. Entonces, uno sabe que si esto da mu, esta cuenta por los grandes números tiende a mu. ¿Está bien? Pero esto que está acá es la distancia al origen dividido n. ¿Está bien? O sea que esto da lo mismo para todos. O sea, no importa quién sea el punto, cualquiera va a atender a esto. ¿Está bien? O sea que esto explica por qué en dimensión grande todos los puntos están
a la misma distancia. Muy bien, ¿cuánto me queda? 6 minutos. Dado que tengo 6 minutos, cuando yo diga que quién sabe lo que es K-medias, todos van a decir que sí. ¿Quién sabe lo que todo el mundo sabe lo que es K-medias? Muy bien. Bueno, entonces K-medias es un hermoso algoritmo que tiene una de las grandes ventajas que tiene es que sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué dice K-medias? Dice, yo tengo un montón de puntos y supongamos que los quiero separar en grupos. Si yo tengo K grupos, dice, bueno, haz lo siguiente, encontrate K centros, que lo vamos a llamar mu sombrero 1, mu sombrero K, y buscate así, vas a buscar minimizar esto que está acá. Que lo que voy a hacer es, a cada punto XY, lo voy a asociar al centro, esto es decir, fíjate cuál es el centro que tiene más cerca, asocialo ahí, y después suma todas las distancias. ¿Está bien? Entonces, suma todo eso, y ahora elegí los mu para que toda esa cuenta te dé lo más chico posible. ¿Cuál es la forma de hacer eso lo más chico posible? Es que esencialmente es separar en K grupos, y que cada mu sea el centro de cada uno de esos grupos. ¿Está bien? Pero eso hay que hacerlo también de la mejor manera posible. Entonces, si uno hace eso, en muchas situaciones obtiene los grupos que está buscando. A ver si tengo, por ejemplo, acá. Bueno, si uno hace 3 medias para este conjunto de datos, obtiene esos 3 grupos. Pero si lo hace con estos que están acá, bueno, acá hay un problemita acá. Fíjense que tuvimos esto que está acá para allá, este rojo acá y este que está acá. Y acá se hace con 2 grupos, uno le encantaría encontrar estos 2 grupos y esto que está acá. Esto es una cosa muy conocida que falla de K-medias. Porque K-medias lo único que puede hacer es separar, si yo supongo que yo quiero hacer 2 medias, entonces tengo que encontrar 2 puntos y después voy a poner, los grupos van a ser para este punto todos los que están más cerca de acá que de acá y para este todos los que están de acá que de acá. O sea que lo único que puedo hacer es separar con un plano. ¿Está bien? Y eso es lo que está haciendo. O sea, entonces encontró el mejor plano y bueno, encontró esos 2 grupos, pero nunca va a poder separar así, que es lo que a uno le gustaría. Bueno, entonces uno dice, K-medias, qué lástima, porque era tan lindo y lo tenemos que tirar a la basura, porque es un desastre esto. Y entonces volvemos al punto del principio, que es qué es cerca y qué es lejos. Y yo, en los 3 minutos que me quedan, voy a sostener que K-medias sigue siendo un buen algoritmo. El problema no es K-medias, sino la noción de distancia que estamos usando. Y acá estoy usando todo el tiempo distancia euclídea. Entonces, una distancia que propusimos desde nuestro grupo de investigación, que se las voy a describir en 3 minutos, está basada en una cosa que se llama percolación de primera pasada, que tiene que ver, bueno, una forma de pensarlo, tiene muchas motivaciones, es todo un área de investigación, pero uno lo puede pensar así. Supónganse que tienen un bosque como este y este árbol que está acá es infectado por un bichito. Entonces uno se imagina que ese bichito que lo infecta, bueno, esa infección se puede propagar a todo el bosque. Y lo que uno quiere entender es cómo se propaga esa infección. Y lo que seguramente pasará es que, bueno, que este árbol infectará a alguno de sus árboles vecinos, después uno de sus árboles vecinos va a infectar al otro, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que poner un modelo para eso y uno puede poner, bueno, vamos a suponer que el tiempo que tarda en infectar a otro árbol es como la distancia entre los árboles al cuadrado. Entonces, bueno, qué sé yo, uno calcula. Y ahora uno puede decir, bueno, quiero calcular cuánto tiempo va a tardar, si la infección empieza acá, cuánto tiempo tarda en llegar a cada árbol. Y eso me da una noción de distancia entre árboles. ¿Está bien? Agarro 2 árboles y digo, bueno, con ese modelo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar la infección? Bueno, entonces, uno después se olvida de los árboles, piensa en puntos y define para un conjunto finito de puntos, en cualquier dimensión, miro todos los caminos posibles que puedo hacer y el costo de un camino es, bueno, este alfa es el 2 que les decía acá. Lo que voy a hacer es, para un camino cualquiera, sumo todas las distancias euclídeas, pero elevadas a, piensen que alfa es 2 si quieren, que es al cuadrado. Entonces, cuando uno hace eso, le pasan cosas como estas. Si el conjunto de puntos es este, entonces, por ejemplo, no me conviene ir directo de acá hasta acá, porque si lo que pago es la distancia al cuadrado, eso es proporcional al área del círculo, ¿no? Porque el círculo es pi por radio cuadrado, es lo mismo que pi por diámetro al cuadrado dividido 4, supongo, o algo así. Entonces, el costo de ir de acá derechito es como un círculo enorme acá, es carísimo. Me conviene hacer toda esta vueltita por acá. Si yo quiero ir de acá hasta acá, me conviene ir por acá. Que así es como piensa que uno que se puede propagar la infección. Entonces, dado un conjunto finito de puntos, puedo definir esa distancia. ¿Está bien? O sea, ¿qué hago? Entre 2 puntos me fijo, de entre todos los posibles caminos, cuál es el que tiene menor costo, y esa es la distancia entre esos dos. A eso lo llamamos la distancia de Fermat. Acá tienen, por ejemplo, esto lo vamos a saltear porque no hay tiempo. Entonces, bueno, fin del cuento. Les cuento brevemente. Si uno tiene estos conjuntos, por ejemplo, que están acá, y hace K-medias, ya dijimos, K-medias solo puede separar con planos.
es esto que está acá. Si uno usa esta distancia que les acabamos de decir, hace K-medias y encuentra estos 3 circulitos hermosos que están ahí. O sea que el problema no era K-medias, sino la noción de distancia que estábamos usando. Entonces ustedes me pueden decir, pero para hacer clustering tenés un montón de algoritmos que andan súper bien, podés meter una red neuronal con 3 millones de parámetros, etc. Bueno, pero acá estamos entendiendo lo que estamos haciendo y yo creo que eso tiene un valor. Bueno, entonces una vez que uno tiene esto, lo puede usar para muchas cosas, lo puede usar para clustering, clasificación, nosotros lo usamos también para aprendizaje de topología, estimación de densidad, transporte óptimo, bueno, sistemas dinámicos, un montón de cosas. Esta es toda la gente con la que estamos trabajando en estas cosas y ¿estoy en tiempo? Gracias. Gracias. Bien, gracias Pablo por la presentación. Entonces abrimos tiempito a preguntas, tenemos 5 minutos más o menos. Por ahí hay una pregunta. Sí. Creo que tengo 2 preguntas, Patu, pero porque esto de lejos y cerca, que en realidad igual estás usando la distancia euclidia cuando tus puntos están cerca, ¿no? O sea que es como que decís, bueno, si están cerca igual sigo confiando en la distancia euclidia de alguna manera, ¿no? Sí, podrías cambiarla si querés. O sea, nosotros, yo acá la definí con la distancia euclidia, pero vos podés usar cualquier distancia como, o sea, la distancia de Fermat te dice, a partir de una distancia yo te construyo otra. Si querés usar otra que no sea la euclidia, podés. Pero vos fíjate qué pasa con la distancia. Si bajo la hipótesis de que tus puntos están en una superficie, localmente la distancia euclídea funciona bien, porque la distancia euclídea y la distancia geodésica se parecen. Lo que funciona mal es cuando están a puntos que están lejos, y esto hace eso. O sea, como localmente la distancia euclídea está bien, la uso, lejos no la uso. La hipótesis subyacente es, están en baja dimensión en algún momento. Es que pensando viven que los puntos están adentro de una variedad de baja dimensión. Están contenidos en una superficie de dimensión, sí, relativamente baja. Y ahí entonces te pasa un poco lo mismo que con Disney, ponele, que es bueno representando localmente cosas, pero no te dejo mucha noción de cosas tan lejos. No, porque las distancias que te dan son globales. O sea, las distancias que... bueno, hay un teorema ahí que yo no lo puse, porque sabía que me iba a faltar tiempo, pero uno puede... para mí esta es una cosa importante, es otra... Ahora aprovecho y me tomo 15 minutos más. Por algo haces matemática, Patu. Una cosa que para mí es bastante valiosa, por ejemplo, que tenía Gauss, que tuvo Gauss y que no tenemos ahora, es que Gauss tenía teoremas. O sea, los teoremas están buenos no solo como caprichos, sino que nos dan garantías de qué hipótesis necesito para saber lo que está pasando, ¿no? Hoy estamos en una etapa en que nos están faltando muchos teoremas. O sea, estamos haciendo un montón de cosas para las cuales no tenemos teoremas. No es que si no tenés teorema no sirve, obvio, tenemos unos resultados espectaculares. Pero tener un teorema o indicios de por qué las cosas o qué debería dar, está bueno. Ven que vendo bastante bien la profesión. Entonces, para la distancia de Fermat, hay un teorema que dice que cuando vos tomás 2 puntos, si estás en la situación esa que tenés n puntos, y d, qué sé yo, en una superficie, cuando calculás esta distancia, cuando la cantidad de puntos tiende a infinito, tenés una distancia que es encontrar el camino óptimo en tu superficie respecto a una distancia que es hacer la distancia de el costo de un camino es la integral sobre ese camino de 1 sobre la densidad a un parámetro. Entonces, aunque tus puntos estén lejos, si estás en la hipótesis esa, yo te puedo decir a qué converges. Y converges a una cosa que es la distancia que, si te gusta esa distancia, está bien. Y yo creo que es una buena distancia, porque si vos mirás en este dibujito, acá. Si esta es la situación, yo le dije, el costo de un camino es integrar sobre ese camino 1 sobre la densidad a una potencia, ¿no? Entonces, si yo integro 1 sobre la densidad, para que eso sea chico, tengo que moverme por regiones en donde la densidad sea grande, para que 1 sobre la densidad sea chico. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, este punto, con respecto a esa distancia, va a estar más cerca de x2 que de x1, que es lo que uno quiere, porque el costo de este camino es bajo, porque la densidad es grande, pero para ir de acá a acá, tiene que atravesar esta región que paga un montón para atravesar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos,
en el límite tenés una cosa que vos entendés, podés entender. O sea, te digo cuánto va la distancia. Y yo te digo, está bien, es una distancia que tiene que ver con la geometría de la superficie y que tiene que ver con la densidad de los puntos. O sea, se mueve por regiones donde están los puntos. Si te sirve, bien. Si estás buscando otra cosa, bueno, habrá que usar otra cosa. Hola, Pablo. Rubén. Muy linda tu charla. Gracias. Dos preguntitas de ignorancia nada más. Cuando usás la última distancia, la de Fermat, era no. Sí. Sí, ¿no? La distancia de Fermat. ¿Necesitas un conjunto, dos preguntas, un conjunto discreto de puntos, finito o por lo menos discreto de puntos, ¿no? Y segundo, cuando mostraste el último ejemplo de los 3 aros y el ejemplo de las K-medias con la distancia de Fermat, ¿no tendrías problemas ahí si los 3 conjuntos no fueran disconexos? Si los conjuntos fueran si fueran conexos, digamos, si los aros si se tuvieran tocan, intersección no vacía, eso quiero decir. ¿No podrías pasar de un aro al otro minimizando la distancia de Fermat? sí, te va a pasar, sí, un poco y un poco. Espera, entonces la primera pregunta es conjuntos infinitos. Podés definirla para conjuntos infinitos, ningún problema. Si es discreto, ningún problema. Y si no es discreto, creo que tampoco tenés problema, porque lo que te va a pasar es que, digamos, los saltos que están muy pegaditos no pagan nada. O sea, bueno, si es muy, muy feo, por ahí no creo que sea un gran problema, pero sí, nosotros pensamos en conjuntos finitos, que es la situación que uno tiene en general. La motivación viene de estos problemas de percolación de primera pasada que se hace sobre procesos de Poisson, por ejemplo, que son conjuntos infinitos pero discretos. Así que ahí se puede hacer sin problema. Respecto de lo otro, si se intersecan, bueno, por supuesto, si vos tenés 2 clústeres y tus clústeres se intersecan, los puntos que están en la intersección es imposible saber si pertenecen a uno o al otro porque es el mismo punto que pertenece a los dos. Pero, por ejemplo, si vos tenés 2 cruces, identifica bastante bien, o sea, de vuelta, los que están en la intersección no sabés de qué clúster son, pero identifica bien las 2 cruces, salvo los de las cosas. O sea, porque es verdad que te abarata mucho la distancia, porque ahora podés pasar, pero sigue siendo, suponete que tu densidad es uniforme, tu distancia de un punto a otro va a ser la geodésica en ese caso. O sea que es verdad que es mucho más barato que cuando no hay densidad, porque si tenés que atravesar regiones sin densidad, pagás un montón, pagás infinito. Pero regiones con densidad pagás, o sea, pagás menos, pero pagás. O sea que las cosas que están lejos están más lejos que las que están cerca. Acá. Muchas gracias por la charla. Frename si digo una cansada, porque estoy entendiendo on the fly. En Camins vos tenés que las distancias dependen del espacio y en la métrica que estás proponiendo depende del espacio y de los datos. Uh-huh. ¿No perdés un poco de robustez? Si yo tengo una medición, un outsider, Camins me clasifica mal el outsider. La métrica esta de Fermat, ¿no me puede destartalar absolutamente todas las agrupaciones? Lo que va a pasar con esto, si tenés un punto lejos, te va a decir que eso es un clúster solo. O sea, puede ser como que sí, o sea, un punto que está lejos te va a amplificar un montón las distancias. O sea, un punto que está lejos, si vos tenés nubes de puntos y un punto que está lejos, con la distancia de Fermat está lejísimo, está recontra lejos. O sea, eso lo puedes usar a tu favor porque te lo saca para afuera. O sea, en principio si vos pones clúster, te lo va a contar como un clúster solo a ese punto. Vos podés decir eso es malo, y bueno, está bien, puede ser que sea malo, pero por otro lado, después no es tan difícil decir, bueno, los clústeres de un solo punto los tiro, o sea, porque son clústeres de un solo punto. Después, nosotros esto lo usamos, por ejemplo, para detectar clústeres, uno lo puede pensar, bueno, si vos querés detectar, por ejemplo, otras cosas topológicas, entonces sacarte los puntos que están lejos, o sea, para clúster está bien, decir lo saco así, pero otras cosas topológicas es ideal, porque te los saca para afuera y ya te olvidas, es como que te están a distancia infinita esos puntos. Bueno, muchísimas gracias entonces, Pablo. Lo pueden encontrar después para preguntas si quieren seguir consultándole, así que los despedimos con un gran aplauso. Entonces queda una charla que ahora van a ser presentada. Les recuerdo que una vez finalizada